Los cabrones son bien manchados, son bien, sí, ya. Hola chicos, buenas tardes, perdón por lo de esos muchachos que escucharon. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Vamos a... ¿Sí ¿Me escuchas, Cisneros? Cisneros, ¿me escuchas? Sí, profe, lo escucho. Esto es todo, Cisneros. Voy a hacer alguna recapitulación, voy a tomar algunos puntos que no hablaron el día de ayer sus compañeros en ciertas generalidades de Ah, los profe, lípidos. eh, Sí, profe, perdón, mi compañero Sebastián aquí completó la presentación. No sé si nos daría chance de completar eso que nos faltó. a ver, ¿quién va a presentar? Eh, yo, Este, yo, profe. ¿Tú? A ver, aguántame. Entonces, nada más puntualmente sobre lo que quedamos y se hizo. No toda Cla- la presentación, León. Precisos, concisos y macizos. Claro, Sale. profe. Eres moderador, comandante y jefe. Sale. Te escuchamos, los escuchamos para escuchar lo que quedó pendiente de su presentación. Por favor. ¿Sí me escucha? Sí, sí, Sebas, ya te escuchas. El profe nos pidió que nos faltó en lo de las estructuras lipídicas, o sea, mencionamos lo que era la membrana de la célula, que está formada por lípidos, principalmente lo que son los fosfolípidos. Nos faltaron los liposomas y las micelas. Vamos a empezar con los liposomas, que son estructuras de ácido formadas por ácidos grasos que se componen de una doble, doble capa de membranas hechas por lípidos. Mm, Se encuentran, son, están formadas, puedes poner la siguiente diapositiva, es que para la imagen. Aquí podemos ver que tiene una doble capa de lípidos, donde las colas de los lípidos, que son la parte hidrofóbica, están unidas entre sí, y la parte hidrofílica del ácido graso está en el exterior del liposoma y en el interior. Esta forma del liposoma permite que puedan transportar, es una de las funciones del liposoma, transporta moléculas acuosas dentro y fuera de la célula. La que sigue. Las micelas una, son básicamente lo mismo que un liposoma, pero la única diferencia es que no pueden transportar soluciones acuosas, ya que dentro y no tiene una doble capa, solo es una conjunción de una capa de ácidos grasos, donde las colas hidrofóbicas están en el interior de lo que viene siendo la micela. Em, Estas transportan principalmente lo que son ácidos grasos, y esta función es lo que permite el mecanismo de todos los detergentes y jabones que usamos, ya que atrapa la grasa dentro de del- de la cola hidrofóbica. ¿Qué sigue, Leo?
existen dos tipos. En la diapositiva anterior estaba la micela que es la convencional porque es en un medio polar, pero al ser un medio apolar se muestra como en la figura y en ese tipo de micela sí puede transportar soluciones acuosas. La que sigue. También nos faltaban los movimientos que hace la membrana celular, que son 4: el de rotación, difusión lateral, el flip-flop y el de flexión. El de rotación es como si girara en torno a su propio eje. Aquí se forma aquí está la figura y podemos observar que se intercambian las colas, giran sobre su propio eje. La difusión lateral se difunde de manera lateral dentro de la misma capa. Es el movimiento más frecuente, se intercambian las moléculas de esos grados entre sí, por así decirlo de una manera más sencilla. El flip-flop, la capa de arriba se intercambia con la capa de abajo. Y los de flexión son los movimientos producidos por las colas hidrófobas de los fosfolípidos. Y bueno, ya sería ahora nuestra presentación. Ok, a ver, Francisco, ¿qué puedes comentar en relación a la presentación de los chicos, críticas constructivas? ¿Y cómo puedes integrar su presentación, por favor? Sí, bueno, pues de toda la presentación o solo lo que acaban de decir. De todo, lo que te acuerdes, ¿qué te llevaste de esta presentación de tus compañeros? ¿Qué aprendiste? Sí, pues bueno, si no mal recuerdo, la clase pasada, aparte de generalidades, habíamos visto cómo se activaba el ácido graso y cómo se transportaba por medio de una proteína, se llamaba carnitina, y bueno, se transportaba hacia la matriz donde ya, bueno, yo había leído, ya iba a empezar ahí la beta-oxidación, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y ahorita, pues, de los liposomas no alcancé a escuchar mucho, solo que transportaban soluciones acuosas, me parece, y se diferenciaban, bueno, las micelas se diferenciaban de los liposomas porque no pueden transportar soluciones acuosas. Y las micelas en su medio, bueno, cuando están en su forma de medio apolar, sí podían transportar soluciones acuosas, y también nos hablaron un poco sobre movimientos de los lípidos dentro de la membrana celular, que era la rotación, difusión lateral, flip-flop y la flexión. ¿Qué les puedes criticar constructivamente como equipo a los chicos? ¿Qué les hizo falta? Bueno, a lo que yo me acuerdo, a ser como que más, por ejemplo, ahorita a ser más específicos, porque sí me perdí un poco en la forma en que mi compañero Sebastián estaba dando los puntos, ¿no?, más relevantes, como que se trababa algo, pero sin embargo sí alcancé a apuntar algunas ideas como las que ya había mencionado, y pues de los demás compañeros, Max y Luis Enrique, sí les alcancé a entender bien, entonces pues nada más mejorar esa parte. Ok, gracias Francisco. Sí, primo, hay que tener más seguridad, hay que abrir un poquito más la boca porque no se te entiende mucho. Hay que ir mejorando en las exposiciones, primo. ¿Vale? Y a ver, Dian, ¿para qué puntualicé o tú qué crees que haya sido el objetivo de puntualizar, solicitarles a tus compañeros que nos hablaran básicamente de las tres estructuras o isoformas que pueden adoptar los lípidos al interactuar con el agua? Pues, porque
pues los lípidos tienen diferentes funciones, como también pues la diferencia entre los liposomas y las micelas. Lo que yo entendí es que las micelas no participaban no estaban presentes en la membrana celular y los liposomas sí. Y por eso los liposomas sí permiten pues la entrada de fluidos. Eso es lo que más entendí. Okay. Y pues obviamente lo que explicaron de las diferentes formas que tienen en la membrana y cómo dejan pasar los diferentes fluidos. Okay. Ese es el punto importante, ¿sí? La interacción con el agua, dentro de la célula, pues bueno, se encuentran ante un líquido extracelular, citoplasmático, todos estos diferentes tipos de estructuras, y obviamente es importante, como lo mencionaron sus compañeros, la capacidad de transportarse a través de las células, órganos, y su distribución a lo largo de todo un microorganismo, órgano, o ser animal superior. Ahorita lo vamos a ver un poquito más claro, y por eso es importante revisar estos tres principales tipos de estructuras que adoptan los lípidos al interactuar con el agua. Ok, permítanme mostrar la siguiente diapositiva. ¿Ya se ve, Leo? Ya se ve, profe. Que me voy a pasar muchas láminas de aquí. De forma general, hay la clasificación de los lípidos es lípidos saponificables, que a su vez se clasifican en ácidos grasos y sus derivados. Dentro de estos tenemos los ácidos grasos saturados, los insaturados, los derivados de ácidos grasos. Tenemos los eicosanoides, que generalmente son todas las prostaglandinas. Los lípidos neutros, dentro de estos tenemos ceras, así gliceroles, y tenemos los lípidos anfipáticos. Dentro de estos tenemos glicerolípidos y esfingolípidos. Son los principales 4 grupos derivados de los lípidos saponificables. Tenemos otro grupo que son los lípidos no saponificables. Los dos principales grupos son los terpenos, y de estos se derivan casi todos los carotenoides, tocoferoles, naftoquinonas. Otro grupo importante de los lípidos no saponificables son todos los esteroides y sus derivados, los ácidos y sales biliares, esteroles y todas las hormonas esteroideas. Todo esto lo vamos a estar revisando en el transcurso de esta unidad. Ya hablaron de las funciones. Puntualizar las funciones de los lípidos, ¿sí? ¿Cuáles funcionan? Tienen una función estructural. Ya vimos, forman parte de la bicapa lipídica, de liposomas y de micelas, ¿sí? Principalmente pues ayudan a dar resistencia que cubre a los órganos y le dan cierta consistencia, y protegen de ciertos golpes mecánicos, ¿sí? Tienen en algunos casos función biocatalizadora. Algunos de ellos facilitan reacciones químicas, cumplen esta función las vitaminas lipídicas, algunas hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Tienen función transportadora, por eso es importante revisar las diferentes formas que adoptan los lípidos al interactuar con el agua: capa lipídica, micelas y liposomas. Liposomas vamos a ver más adelante todas las lipoproteínas, que son muy importantes en la difusión de colesterol, de lípidos, de triacilgliceroles por toda la célula y por todos los órganos, ¿sí? Bueno, vamos a entrar a la oxidación de ácidos grasos. Previamente ya ayer nos comentaron que para que se lleve la oxidación de ácidos grasos se requiere la activación de este mismo
mediante la reacción gasto de ATP y de una acilcarnitina transferasa 1 que se encuentra del lado citosólico, que requiere la proteína transportadora carnitina, que es la que va a permitir que se transporte ese ácido graso activado hacia la matriz mitocondrial, y gracias a la aciltransferasa de la carnitina aciltransferasa 2 o mitocondrial, se desprende la carnitina y nos queda el ácido graso activado, ¿sí? También por ahí ya nos hablaron de los experimentos preliminares el día de ayer. Hay que definir la lipólisis, lisis, estructura, movilización o la ruptura de los lípidos, y para esto pues prácticamente es gracias a la beta oxidación, ¿sí? Prácticamente los lípidos a los que nos referimos, de los cuales vamos a obtener la energía, son los triacilglicéridos, ¿sí? Que son los que se utilizan para llevar a cabo primero el desprendimiento de estos ácidos grasos de triacilglicéridos. Se ponen diacilglicéridos y luego monoacilglicéridos, y todos estos ácidos grasos son los que son requeridos y necesitan ser transportados a la matriz mitocondrial o a los peroxisomas, ¿sí? Entonces, este es el esquema general de cómo se lleva a cabo. Bueno, primero se requiere llevar a cabo la hidrólisis, que se lleva a cabo, o la formación de un triglicérido gracias a las lipasas intracelulares, para que se formen el glicerol y los 3 ácidos grasos queden libres de este triacilglicerol. Esos ácidos grasos son transportados a través del torrente sanguíneo, ¿sí? Por las lipoproteínas de alta, baja, mediana y muy baja densidad, y se llevan al tejido que es requerido, y subsecuentemente a la localización celular, en este caso para que se lleve a cabo la beta oxidación, ya sea en mitocondrias o en peroxisomas. Esto es lo que acabo de describir. También se mencionó el día de ayer de otro tipo de oxidaciones que pueden sufrir los ácidos grasos, y la alfa oxidación y la omega oxidación. Esto fue lo que nos explicaron, la activación, ¿sí? Esta es otra forma de cómo se muestra la activación del ácido graso. Y bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Aquí tenemos la beta oxidación resumida de forma muy simple, dado que, bueno, el tema, el programa nos marca revisar la beta oxidación porque es una vía metabólica muy importante que debemos de revisar, en la cual se van a generar productos que nos van a dar, o que son importantes dentro del metabolismo celular, y que van a proporcionar mucha energía, ¿sí? Dentro de los 4 pasos de reacción que comprenden la beta oxidación, son los que se muestran en esta figura. Se tiene primeramente una oxidación dependiente de FAD para la generación de FAD reducido, gracias a la coenzima deshidrogenasa. Aquí tenemos ya el ácido graso activado dentro de la matriz mitocondrial o del peroxisoma, ¿sí? Se forma, la segunda reacción es una hidratación dependiente de la coenzima hidratasa. Después hay una oxidación, pero dependiente ahora de NAD, para formar NAD reducido, y gracias a la beta hidroxiacilcoenzima deshidrogenasa, este ácido graso beta hidroxiacilcoenzima A del ácido graso, dependiendo del número de carbonos que tenga, se va a convertir a un betocetoacilcoenzima A. Y la última reacción es una reacción que es ejecutada por la tiolasa, ¿sí? Va a desprender al tiol o al grupo tiol coenzima A, y nos va a liberar una primera molécula de acetilcoenzima A, que está constituida de 2 carbonos que se le van a restar a la cadena original, ¿sí? Aquí se desprende ese coenzima A y se desprende una acetilcoenzima A, ¿sí? Para
formar una coenzima A que todavía está activado, pero que ahora tiene 2 carbonos menos. Entonces, la beta oxidación comprende básicamente una serie de 4 reacciones que van a repetirse constantemente para ir eliminando, ir quitando 2 carbonos menos a ese ácido graso original que salen de la forma de acetilcoenzima A. Y este acetilcoenzima A, ahora bien, ¿a dónde se puede ir? Hacia el ciclo de Krebs, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Chicos, ¿no? No, Pues, profe, ¿Qué pasa? Perdón, profe, no yo sí escuché. tengo una duda. Yo Dime, igual. Arleta. Dijo que Arleta, en la beta oxidación se van eliminando 2 carbonos, por decirlo así, 2 carbonos de cada lípido, pero entonces, ¿hasta cuándo se supone que para? O sea, ¿hasta qué número de cadena de carbonos? ahorita lo vamos a ver, Arleta, te va a quedar más claro. Ahí vamos a, Ok. precisamente, dependiendo del ácido graso que estamos hablando, podemos estar hablando, acuérdate que tienes ácidos grasos de cadena par, tienes ácidos grasos de cadena impar, tienes ácidos grasos saturados y no saturados. Entonces va a haber 3 casos de beta oxidación, de los que acabo de mencionar: ácidos grasos de cadena par, ácidos grasos de cadena impar y ácidos grasos que tienen más de una doble ligadura, ¿sí? Esos son los 3 casos que tenemos que ir revisando para que ustedes sepan qué tanta energía vamos a obtener de un ácido graso en el proceso de la beta oxidación. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Ahorita profe. lo explico más a detalle. Por ahí había otra duda, comentario. ¿Quién era? Levanten la mano, por favor, Era para... yo, pero ya vi que ya resolví mi duda viendo el esquema. Ok, listo, Luis. Entonces voy a cambiar de diapositiva. ¿Me confirmas, Luis, que se vea la diapositiva? Está cargando. Ya se ve. Ok. Tenemos ahí, ¿qué tenemos? Tenemos el intestino, ¿sí? Aquí venimos, nos vamos al tianguis que se pone a un lado del TEC, echarnos unas gorditas garnachas o pambazos, mi estimado Luis, y tenemos un consumo excesivo de grasas en nuestra dieta, claro está. Si te gusta el pambazo y las gorditas, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues eso dependiendo de la dieta de cada persona e individuo, las grasas se ingieren en el intestino. Esto es la vesícula biliar, es donde se generan todas esas sales biliares que van a ayudar a emulsificar y a degradar todas las grasas que se tienen en el intestino, ¿sí? Esto va a ayudar a que se formen esas benditas micelas que acabamos de revisar, ¿sí? Para que puedan ser transportados los ácidos grasos por todo el intestino, se forman esas micelas. Gracias a las lipasas intestinales, nos van a ayudar a degradar todos los triacilglicéridos, ¿sí? Que se forman en todo este proceso de ingesta, digestión, emulsificación, gracias a las sales biliares que se secretan en la vesícula biliar. Todo esto sucede en el intestino delgado, ¿sí? Y también, pues en el intestino delgado, pues tenemos lipasas que van a degradar todos esos triacilglicéridos y que estos ácidos grasos, después de la degradación de los ácidos glicéridos, son convertidos en ácidos grasos libres, ¿sí? Que van a ser transportados por todas esas torrente sanguíneo, ¿sí? A los diferentes órganos, tejidos de la célula, ¿sí? Entonces, tanto los triacilglicéridos como los ácidos grasos o colesterol
son incorporados a estas estructuras que nosotros vamos a conocer como quimilomicrones. Y estas estructuras no son más que las lipoproteínas de alta, baja, mediana, muy baja densidad, ¿sí? Que nos van a ayudar a que se difundan por todo el torrente sanguíneo, las venas, que si nosotros le entramos duro a las garnachas, pues puede incrementar, obstruir todas nuestras arterias y ocasionar lo que es la arteriosclerosis y en consecuencia pues la trombosis o paro cardíaco, dependiendo del grado de tamponamiento de nuestras venas arteriales. ¿Sí? Entonces, esa es la función de todas esas lipoproteínas, esos liposomas que se forman y que adoptan estas estructuras de quimilomicrones, conocidas como lipoproteínas de alta, baja, mediana y muy baja densidad, y que se difunden a través del torrente sanguíneo hacia los diferentes órganos y se compartimentalizan en la célula, formando también ya lo que conocemos como los adipocitos, que es donde se contienen todos los lípidos, ácidos grasos y triacilgliceroles. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Bien? Interesante la clínica. ¿Dónde? Todo bien, profe. Ok. Bueno, aquí ya nomás es una estructura más, una foto más cercana que describe los posibles componentes de estas estructuras que son kilomicrones, que tienen proteínas, ciertas proteínas, también sirve para transportar proteínas, lipoproteínas en particular, los fosfolípidos, los triacilglicéridos o ésteres de colesterol, que pueden estar aquí embebidos entre todos los fosfolípidos, y también monoacilglicéridos, diacilglicéridos y los triacilglicéridos. Es una mezcla de todo eso. Ok, ya todos esos triacilglicéridos o acilglicéridos son transferidos o transportados por el torrente sanguíneo, como lo mencionamos, hacia el órgano. Y generalmente hay transportadores de ácidos grasos particulares que permiten la entrada de estos compuestos a la célula, ¿sí? Ya dentro de la célula, en la mitocondria, van a sufrir la beta en lo que es la mitocondria, ¿vale? Vamos a entrar a lo que es prácticamente la beta oxidación dentro de la degradación de los triacilglicéridos, pues se van a estar formando glicerol, ¿sí? Acuérdense, el glicerol puede sufrir otro tipo de reacciones para incorporarse. ¿A dónde? A la glucólisis. El glicerol, gracias a la glicerol sinasa y en función del ATP, puede formarse como glicerol 3-fosfato. A su vez, este glicerol 3-fosfato, gracias a la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, se puede convertir en 3-dihidroxiacetona-fosfato. Y acuérdense, en el segundo paso de la glucólisis, o en la segunda fase, cuando se forman las dos triosas, esta dihidroxiacetona 3-fosfato se transforma en gliceraldehído 3-fosfato gracias a una isomerasa triosa-fosfato, para que el gliceraldehído 3-fosfato es el que se reincorpora en la segunda etapa de la glucólisis, formando como producto final ya el piruvato. Entonces, esto fue lo que nos explicaron ayer los chicos. Tenemos el espacio intermembranal, donde participa la proteína transportadora carnitina. Tenemos la carnitina aciltransferasa 1, que transporta ya el ácido graso activado, lo mete aquí. Después, gracias a la acilcarnitina transferasa 2, libera la carnitina y queda el ácido graso activado. Ya que está el ácido graso activado, entra la beta oxidación. Bueno, entonces, nada más por mencionar, la carnitina es una proteína que está abundante en el músculo y en los tejidos. Y si ustedes
tienen conocimiento, tienen algún conocido que haga físico-constructivismo y que le guste comprar los botes esos de 2, 3 kilos de pura carnitina, pues es lo que está comprando. La carnitina lo que hace es facilitar el transporte de los ácidos grasos o de las grasas que tenga en el músculo para que quemarlos, ¿sí? Quemar la grasa y formar músculo, ¿sí? Eso debe estar controlado, debe estar inspeccionado, regulado por un nutriólogo. No es nada más voy y me compro mis 2 botes, galones de carnitina y me pongo a consumir, porque puede generar muchos daños hepáticos si no hay consumo de agua suficiente para poder eliminar todo el exceso de la carnitina. Entonces, todo esto es muy importante tener un control de un nutriólogo bastante inspeccionado. Esta se sintetiza en el hígado y, como lo mencionamos, es fundamentalmente y funcional para el transporte de los ácidos grasos ya activados hacia la matriz mitocondrial. Entonces, si no existiese, pues obviamente no habría transporte de ácidos grasos y no habría energía dependiente de los ácidos grasos y prácticamente nosotros funcionaríamos con la glucosa, ¿sale? Ahora sí, Arlet, ¿qué pasa con cuáles son las diferentes etapas de la beta oxidación? Tenemos, vamos a manejarlo como 3 estados. El primer estado, pues, es el proceso de la beta oxidación como tal, donde se va a estar generando acetilcoenzima A, que esto entraría a un estado 2, que es todo el ciclo de Krebs, los acetiles coenzima A entran nuevamente al ciclo de Krebs para generar las moléculas de alta energía y que estas a su vez entran a respiración mitocondrial y también algunos compuestos derivados que ya vimos ahorita en 2 de las reacciones que sufre la beta oxidación, la primera y la tercera, perdón, la primera y la tercera se generan a DIFAD reducido. Entonces estos compuestos se oxidan nuevamente en la cadena transportadora de electrones que da como producto final el ATP, ¿sí? Ya lo habíamos mencionado y lo habían mencionado algunos de sus compañeros. La beta oxidación ocurre fundamentalmente en la mitocondria, pero no es exclusiva, también ocurre en los peroxisomas. Entonces, los ácidos grasos de cadena menor de 22 carbonos se lleva en la mitocondria, ¿sí? El 10% o que tienen mayor de 22 carbonos, esos ácidos grasos de cadena mayor de 22 carbonos se lleva a cabo en el peroxisoma del hígado y del riñón. Y estos van aquí en este compartimento celular de estos órganos, hígado y riñón, lo que va a hacer es acortar estos ácidos grasos de 22 carbonos para que vayan a la mitocondria y puedan ser metabolizados. ¿Queda claro? Que fue lo que nos explicaron ahí sus compañeros. Entonces esto ya lo vimos, es la activación, nada más que es puro texto, a mí se me hace más fácil mediante un esquema. En la activación del ácido graso se requiere una molécula de ATP. Esto es básicamente las reacciones que nos explicaron los compañeros y donde nos enfatiza que se gasta una molécula de ATP. ¿Sí? Sí, algo que quería puntualizar. Prácticamente es una molécula de ATP, teóricamente, o sea, así vayamos diciendo, la molécula de ATP es una sola molécula, pero en realidad son 2 moléculas de ATP. Te voy a explicar por qué. El proceso de reacción, y como lo mencionaron ayer y no se me pasó comentarlo, existe una molécula de ATP, pero son 2 moléculas que se consideran, puesto que la hidrólisis del ATP hacia AMP y pirofosfato, ¿sí?, se requieren en la primera reacción, pero en la segunda reacción ese pirofosfato que se formó también es requerido. Debido a que se requiere
este pirofosfato en la segunda reacción para la activación del ácido graso se considera como el gasto de energía también, el pirofosfato, ¿sí? Entonces, de aquí se deriva que en la activación del ácido graso son dos ATP, una neta del ATP y la otra derivada de la hidrólisis del pirofosfato. Entonces, en nuestros balances energéticos vamos a considerar realmente son dos moléculas de ATP las que se consumen. ¿Sí queda claro esto que estoy mostrando, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, aquí está el ácido graso más el ATP y la coenzima A. Gracias a la acilcoenzima sintetasa nos forma la acilcoenzima A más pirofosfato, pero este pirofosfato necesita hidrolizarse gracias a la molécula de agua, se nos forma dos fosfatos, ¿sí? Entonces, es por eso que consideramos dos moléculas de ATP. Esa es otra forma de mostrar el mecanismo de transferencia de la activación o del transporte gracias a la acil-carnitina transferasa 1 y la 2. Ahora sí, vámonos a lo que es de lleno, lo que es la beta oxidación, y vamos a comenzar a ver lo que es la beta oxidación de un ácido graso de cadena par, ¿sí? Ejemplo, tenemos al palmitoil coenzima A. ¿Cuántos carbonos? Acuérdense que los podemos clasificar y nombrar también en base al número de sus carbonos en la estructura. ¿Cuántos tenemos aquí? Se empieza a contar de aquí. Es 1, 2, 3, 4, ¿sí? 4 carbonos, y en total en este ácido graso palmitoil coenzima A tenemos 16, ¿sí? La beta oxidación, ya lo mencioné, es un ciclo de 4 reacciones. La primera reacción es dependiente del FAD. El FAD oxidado se reduce y forma gracias a la enzima acilcoenzima deshidrogenasa, reacciona y nos va a formar este compuesto que es el transenoil coenzima A. La reacción la sufre en el carbono beta, ¿sí? En esta posición, ¿sí? En la segunda reacción se requiere una molécula de agua, gracias a la anoil coenzima hidratasa, nos forma el L-beta hidroxiacilcoenzima A. La tercera reacción es dependiente de NAD oxidado, se forma NAD reducido, gracias a la hidroxiacilcoenzima deshidrogenasa. Aquí está sufriendo la oxidación, ¿sí? La reacción de óxido-reducción dependiente del NAD, y la última reacción va a adherir una coenzima A adicional para que se pueda desprender estos dos carbonos, que son los que forman el acetilcoenzima A, y se requiere nuevamente el grupo coenzima A para que quede activado nuevamente el ácido graso en forma de acilcoenzima A, pero menos 2 carbonos, quedándonos un ácido graso de 14 carbonos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Me pregunta Arlet, ¿cuántas vueltas tiene que dar o hasta qué momento se va a parar la beta oxidación de un ácido graso? Bueno, aquí tenemos un ácido graso de 16 que en su primer ciclo de 4 reacciones sufre la pérdida de 2, quedándonos un ácido graso de cadena par de 14 carbonos, listo, activado para volver a reingresar a este ciclo de 4 reacciones, ¿vale? Entonces, vamos siguiendo la secuencia, llevamos un ciclo, aquí es otro ciclo, ¿sí? Otro ciclo, en el cual nos quedarán 12, después sufre otro ciclo, nos quedan 10, 8, 6 y 4. En el último ciclo de la beta oxidación se van a desprender 2 acetilcoenzima
¿Cuántos ciclos se llevaron a cabo en este proceso de beta oxidación para el ácido graso de 16 carbonos palmitoil o enzima A, Arlet? ¿Cuántas vueltas dio, perdón, profe? ¿Cuántos ¿Esa fue ciclos su se pregunta? llevaron? ¿Cuántos 6. ciclos se llevaron? ¿Cuántos? 6. 7, ¿no? 7, ¿no? Porque todavía el 4 todavía se le da un 3, ciclo más. 4, 5 y en el último paso se forman 2 acetilcoenzima A, son 6, pero el previo es son 7. Son 7 ciclos. Ah, sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Porque en el último ciclo, como es de cadena par, se forman 2 acetilcoenzima A. En el último ciclo ya tienes un ácido graso de 4 carbonos, sufre las 4 reacciones y en el último paso de la reacción se forman 2 acetilcoenzima A. ¿Sí? Y ese sería el último paso. Saldrían, si quitamos el R, el último paso serían estas 4 reacciones y salen las 2 acetilcoenzima A. ¿Sí me explico? Aquí ya, haciendo referencia al último ciclo, tú quitas el grupo R, hagan de cuenta que esto no existe y aquí nada más tenemos, y estas son 2 moléculas de acetilcoenzima A, ¿sí? que sufren al momento de adicionarse la coenzima A. Aquí formaría las 2 acetilcoenzima A. Aquí es un primer ciclo de 16 carbonos, tiene carbonos, tiene que sufrir adicionalmente al ciclo anterior, tiene que sufrir otros 6 ciclos para oxidar totalmente ese ácido graso. ¿Dudas, comentarios? A ver, entonces, háganme matemáticamente cuántos acetilcoenzima se obtuvieron de esta beta oxidación de 16 carbonos. Chicos. ¿8? ¿8, no? ¿Sí? Sí, 8. 8. ¿Y cuántas moléculas de ATP se generan de un acetilcoenzima? 2, profe. ¿Cuántas? ¿Quién dijo 2? Ah, Cindy. Creo que son 2. No. Cindy, haz bien las cuentas. ¿Qué pasa con un acetilcoenzima cuando entra No. Es que un acetil forma, da 2 ATP, entonces si son 8 serían 16. Bueno, a ver, ¿No son con 12? calma. En la beta oxidación de un ácido graso de 16 carbonos, comprobamos que se forman ¿cuántos ATPs? 8, porque es un ácido graso de cadena par, ¿sí? Lleva 7 ciclos para reducirse y formarnos 8 acetilcoenzimas. ¿Hasta ahí vamos bien, Cindy? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué le pasa a esos acetilcoenzima, Cindy? El acetilcoenzima A se condensa con el oxalacetato para formarnos ¿qué? Citrato y lleva a cabo el ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs, ¿qué se forma? ¿Cuáles son las moléculas importantes que se forman? Ya lo vimos aquí en la presentación, Cindy. Ahí está, Cindy. ¿Qué se forma en el ciclo de Krebs? Cindy. NAD2. ¿Cuántos NAD se producen en el ciclo de Krebs? 3. 3.
¿Y cuántos FAD? No me acuerdo, profe, creo que 1. Es 1, no creas, es 1. ¿Y cuántas Ajá. moléculas de ATP se producen en el ciclo de Krebs? 1. Una. Entonces, a ver, dime, ¿cuántas moléculas de ATP se generan del acetilcoenzima haciendo la equivalencia de NAD? De NAD, ¿cuántas moléculas de ATP obtienes, Cindy? Creo que de ATP serían 12. Y de NAD 3. No, Cindy, a ver, ¿quién nos ayuda? ¿Quién ya sabe cuántas moléculas de ATP se obtienen de un acetilcoenzima A? Chicos, integren, integración metabólica. A ver, Arlet. Pues serían 12 ATP, ¿no? En total, porque si se van al ciclo, se producen 3 NAD, perdón, H y un FAD H que equivalen a 3 y la otra equivale a 2 y más la molécula de ATP son 12. Ok, exacto, son 12 moléculas de ATP por acetilcoenzima A. ¿Estamos ahí? ¿Vale? Entonces, tú tienes que para un ácido graso de 16 carbonos se formaron 8 acetilcoenzimas. 8 por 12, ¿cuánto te da? Arlet, lleva la cuenta, Arlet. Vas a hacer la matemática del día de hoy. ¿Cuánto? 96. 96. No sé, tú dime, 8 por 12, ¿cuánto? Sí, ¿no? Sí, 96. ¿Cómo pues, Arlet? Ok, llevas 96 ATPs, Arlet. ¿Estamos en la diapositiva? ¿Se ve la diapositiva, Arlet? No, profe. ¿No? A ver, No, entonces, ya no está proyectando. regreso a la presentación. Ok, vamos, sí nos están siguiendo todos, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que se producen 8 acetilcoenzimas y ustedes saben del ciclo de Krebs. De un acetilcoenzima, ya lo explicó Arlet, se derivan 12 moléculas de ATP, pero recordando, en la beta oxidación, en un ciclo de oxidación de un ácido graso, se produce ¿qué? Un FAD y un NAD. ¿Cuántos ciclos te aventaste de la beta oxidación de un ácido graso de 16 carbonos, Cisneros? 7. 7. Matemática, Arlet. 7 FAD y 7 NAD. Súmaselos a los 96 que llevabas, Arlet. ¿Cuántos van? Súmenlos. Sí, perfecto. ¿Mandé? ¿Serían 110, profe? 7 por 2 del FAD, 14. 14. 7 por 3 del NAD, 21. 21, 14 y 96. Matemática, Arlet. 131. ¿Eh? 129. 131. 131, ¿seguros? ¿Todos están de acuerdo? 129, ¿no? No, sería 131. Sí. Más 14, más 21, ¿son qué? 131, ¿no? Sí, profe. Sí. 131, ahí está, 131 ATPs menos los 2 de la activación. Matemática, Arlet, ¿cuánto nos dan? 129. 131 menos 2, Arlet. 129, profe. Pues ahí está, esa es la energía que se obtiene de un ácido graso de 16 carbonos en el proceso de beta oxidación. Es bastante energía, ¿sí? Por eso las grasas son potentes energéticamente hablando. ¿Sí? ¿Sale?
Esta es la beta oxidación de un ácido graso de cadena impar. ¿Vale? ¿Queda claro? ¿Dudas, comentarios, preguntas? Chicos, ¿todo bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien, profe. ¿Sí? ¿Seguros? Ok, entonces vámonos ahora a la beta oxidación de un ácido graso de cadena impar. Ok, digamos que tenemos un ácido graso de cadena impar de 5 carbonos. ¿Sí se está viendo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Un ácido graso de 5 carbonos. ¿Sí? Aquí lo mostré así sencillamente. El primer ciclo que va a llevar un ácido graso de 5 carbonos va a sufrir sus 4 reacciones del ciclo y nos va a formar en el primer ciclo una acetilcoenzima A y nos va a quedar un ácido graso de ¿cuántos carbonos? 1, 2 y 3, que se conoce como propionilcoenzima A. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces, ¿qué pasa con ese propionilcoenzima A? Energéticamente hablando, ya saben que para la activación de este ácido graso de 5 se gastaron 2, pero en el ciclo 2 moléculas de ATP, y que en este ciclo se generó una acetilcoenzima A y se generó un FAD y un AD. Y nos quedó además un propionilcoenzima A. ¿Qué le pasa a este propionilcoenzima A? Gracias a una propionilcoenzima A carboxilasa, se le pega ¿cómo se llama? El dióxido de carbono, se requiere una molécula de ATP para el balance, ¿sí? El que se divierte en bioquímica y en cinética. Esta propionilcoenzima A carboxilasa carboxila el propionilcoenzima A y nos forma el metilmalonilcoenzima A, que gracias a la racemasa del metilmalonilcoenzima A lo va a transformar en el metil malonilcoenzima A, y después una mutasa va a transformarlo a succinilcoenzima A. ¿Sí? Este succinilcoenzima A, así, ¿qué le pasa? Se incorpora. ¿Qué es esto, León? El resto del ciclo de Krebs. Identifica el ciclo de Krebs, se incorpora el ciclo de Krebs a nivel de la donde participa la succinilcoenzima A sintetasa. Entonces este succinilcoenzima A se incorpora al ciclo de Krebs, donde se genera una molécula de ATP y se metaboliza hasta formar oxalacetato, produciendo un GTP, un FAD y un NAD. Ahora háganme el balance energético de este ácido graso de cadena impar. Va de nuevo. El acetilcoenzima A, ya sabemos que son ¿qué? ¿Cuántos ATP, Cindy? Ahora sí, Cindy, dime. Cindy, ¿cuántos ATP se generan del acetilcoenzima A? 12, Ya se fue, profe. Cindy. No, aquí Órale. estoy. Órale, son 12. Ajá. Y luego, ¿qué pasa? Se gasta uno en la transformación de ese propionilcoenzima A hacia succinilcoenzima A, ¿sí? Son 12 que formaste ATPs, pero tienes un FAD y un AD en el primer ciclo. ¿Cuántos son? Son 5 más 12, son 17, menos 1 de esta conversión del propionilcoenzima A al succinilcoenzima A, nos quedan 16. ¿Sí me va siguiendo, Arlet? Compañeros, Sí, profe. ¿sí? ¿Dejó Sí, de profe. proyectar? Esa pregunta. ¿Dejó de proyectar? Es pregunta No. A ver, presionada. va de nuevo Paloma. ¿Sí es Paloma? No, sí es Paloma, ¿verdad? Sí. Sí, Ok. profe. Ah, ya, Ahí está. gracias. Ahí está. Llevamos 16, ¿verdad? Aquí son 12
Un FAD y un NAD son 5 y 12, son 17, menos 1, 16. Y uno más, 17 y 2, 19 y 3, 22 ATPs de un ácido graso de cadena impar. Se obtienen de 5 carbonos, se obtienen ¿qué? 22. ¿Me siguieron? ¿Dudas, comentarios? Lo vemos el día de mañana, ya no hay tiempo. No, hasta el lunes. Ya, bonito fin de semana a todos. Profe. Nos vemos. Ok, profe, igualmente. Gracias, Ay. profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta el lunes. Hasta lunes. Adiós.